Cuándo usar el patrón Singleton es, como siempre en estos temas, controvertido. Y se suele mezclar con el debate de hasta qué punto son aconsejables o no los objetos globales en el diseño de software. En general, Singleton se ha mostrado como una buena solución para dos categorías generales de problemas de diseño. Objetos que representan recursos físicos que obligatoriamente deben ser únicos, el sol del sistema solar o la velocidad de la luz, por ejemplo. Y objetos globales por diseño, que aunque no tienen una entidad física, es imprescindible garantizar su singularidad. Incluyen sobre todo a los administradores de recursos, que exigen un recuento único y centralizado. Sistemas de registro, logging, asignación de memoria compartida en sistemas, administradores globales de multiprocesos, serían algunos ejemplos. En general, la decisión de usar un singleton implica sopesar si es más importante la generalización o la eficiencia. El principio de programación ágil You Aren't Gonna Need It, YAGNI por sus siglas, no lo vas a necesitar, sugiere que son mejores las implementaciones cuanto más se adaptan a las necesidades reales. Suena muy bien, pero suele provocar limitaciones en el futuro para poder escalar, y son diseños que se pueden convertir en muy difíciles de revertir sin llevar a cabo grandes cambios, sobre todo cuando hablamos de elementos en la columna vertebral del diseño. En resumen, la decisión de usar o no el patrón Singleton es más bien si necesitamos que cierto componente sea único. Si es así, Singleton es sin duda la mejor solución para ese problema de diseño. Una vez decididos a usarlo, el cómo hacerlo depende del contexto, de las necesidades actuales del programa y su posible evolución futura. El patrón Singleton es muy claro en lo esencial. Un patrón, una instancia. Pero su implementación puede dar lugar a un gran número de variantes. Esas variantes suelen estar relacionadas con dos aspectos. El primero, cómo se accede a ese objeto Singleton único. Y el segundo, cuál es el tiempo de vida del objeto Singleton. Respecto a los modos de acceder al objeto Singleton único, hay tres implementaciones diferentes. La primera es el control del acceso por convención, no automatizado y dependiente del trabajo del equipo de programadores sin control del compilador. Son los programadores los que deben asegurarse de no crear múltiples instancias de ese objeto a través de una serie de convenciones y reglas acordadas por el equipo de desarrollo. Muy peligroso y propenso a errores humanos y fallos de comunicación entre programadores, lo que puede llevar a la creación no intencional de múltiples instancias del objeto, rompiendo la premisa del patrón Singleton. Este sería un ejemplo de esta implementación. Aquí, Singleton Instance es un objeto global que representa la instancia única del Singleton. El equipo de desarrollo debe asegurarse de no crear otras instancias de la clase Singleton y utilizar solo Singleton Instance para acceder al objeto único. Muy poco aconsejable. La segunda implementación es permitir la existencia de múltiples objetos handled o manejadores, pero que siempre se refieren a la misma instancia única del Singleton. Su singularidad, su existencia única, se asegura evitando cualquier modo que permita crear más de una única instancia. En esta implementación se permiten crear múltiples objetos manejadores, pero todos apuntan a la misma instancia única del objeto Singleton. Así que la implementación debe garantizar que no se puedan crear más instancias de esa clase. Este es un ejemplo para ilustrar este enfoque. Aquí creamos una clase Singleton con un método getInstance que devuelve una referencia al objeto Singleton real. Aunque se pueden crear múltiples referencias, es lo que se denominan los objetos handled o manejadores, como es aquí SF y SG, pero todos ellos apuntan a la misma instancia única del objeto Singleton. La tercera implementación se adapta al ejemplo que usamos en el anterior video tutorial, en la que no se permite que el usuario construya el objeto Singleton
y que solo puede acceder a él mediante una función, en este caso la función instance. No vamos a entrar en más detalles que se pueden ver en el anterior vídeo tutorial, pero sí que nos vamos a parar un momento en volver a las famosas reglas de 3 y de 5. Vemos como en el ejemplo del vídeo tutorial anterior añadimos dos delete más para adaptarnos a la regla de 5. Sin embargo, en esta otra versión, aunque de nuevo aparecen los delete para el constructor por copia y el operador de asignación por copia, no añadimos los otros tres métodos especiales. En este caso no son estrictamente obligatorios y vemos el porqué. La clave del uso tanto de la regla de 3 como de la regla de 5 a partir de C++11 y la llegada de la semántica de movimiento es asegurarnos explícitamente que no se produzcan fugas de memoria al finalizar el uso de un objeto sin haber desasignado su memoria, uno de los principales problemas clásicos en el trabajo con C++. Sin embargo, y aunque nada impide al desarrollador incluirlos, en el caso del patrón singleton, en la mayoría de las ocasiones no es necesario definir un destructor explícitamente. La razón está en que el patrón singleton garantiza que solo puede existir un objeto de la clase, y en estos dos ejemplos ese objeto singleton se crea como una variable static local dentro de un método que a su vez es static. Esto nos garantiza que su tiempo de vida coincide con el tiempo de vida del programa y cuando éste finalice la instancia, en todos los casos se destruirá automáticamente. Así que el constructor predeterminado y adaptarse a la regla de 3 en este caso no es necesario. Nada nos impide usarlo. Más allá de principios como el que veíamos antes de no lo uses si no lo vas a necesitar. El segundo grupo de variantes singleton está relacionado con el tiempo de duración del objeto, con su tiempo y ciclo de vida. El objeto puede bien inicializarse al hacerlo el programa o inicializarse, como pasa con los dos ejemplos que estamos usando aquí, la primera vez que se llame a la función que lo instancia. Y ya sabemos que posteriormente será el objeto que se siga utilizando para todas las posteriores llamadas. Y la tercera variante, también muy poco aconsejable, tiene que ver con la gestión del objeto singleton cuando es asignado dinámicamente a través del uso de new. Ya sabemos que esto nos obliga a destruirlo manualmente con delete y de no hacerlo, la memoria asignada no se liberará explícitamente. De nuevo, en el contexto de los objetos singleton, el no liberar memoria en la mayoría de los casos no es un problema crítico, porque el sistema operativo recuperará toda la memoria al finalizar, lo que coincide también con la vida útil del objeto singleton. Pero es una fuente de inseguridad y, desde luego, si fuera necesario realizar alguna tarea de limpieza específica al finalizar el programa, debemos garantizar que el objeto singleton se destruya adecuadamente. Es algo muy importante. Por eso, el modo más recomendable de utilizar patrones singleton que garanticen una destrucción adecuada del objeto es la variante basada en variables static locales, que en todos los casos se destruyen automáticamente al final del programa. Y, de no ser así, debemos implementar un mecanismo de destrucción explícito para limpiar los recursos y liberar la memoria, e implementar los métodos de la regla de 3 o regla de 5 si es necesario. Después de esta visión general del patrón singleton, llegan los matices y las variantes para los infinitos casos de uso posibles. Decíamos que uno de los casos de uso más comunes era garantizar una instancia única, pero con distintos manejadores. Y veíamos un ejemplo usando referencias al objeto único garantizado a través de una función static. Pero existe otra variante, incluso más simple y muy rápida, que puede usarse en muchas ocasiones y que se conoce como singleton static. Observa este ejemplo. Las principales diferencias son que el constructor predeterminado es público, así que nada nos impide crear la cantidad de objetos singleton que queramos.
¿Cómo garantizar entonces su singularidad? Pues a través de un dato miembro static. Aquí se trata de la variable miembro value-bajo. Una variable miembro static y declarada dentro de la clase como privada. Pero en este caso, al no ser una variable miembro local dentro de una función static, como en el ejemplo anterior, debemos definirla fuera de la clase a través del operador de alcance. La razón es que las variables miembro definidas como static en una clase no son inicializadas automáticamente por el constructor de la clase, así que tenemos que definirla e inicializarla fuera de la clase. Observa que de este modo no tenemos que evitar que se construyan objetos de esa clase. Podemos crear todos los objetos que queramos, lo que simplifica el código. Ninguna necesidad de garantizar la regla de 3 o regla de 5. Lo que garantiza la existencia de una única instancia es la variable value-bajo, inicializada con un valor de 0 aquí, y que es la instancia única a la que accederán todos los objetos que creemos de la clase singleton al ser una variable estática. Así que este tipo singleton static es más sencillo, pero también más rápido, porque una vez inicializada, todos los objetos de la clase singleton utilizarán esta única instancia y no tendrán que crear una instancia nueva para cada uno. En sistemas muy exigentes, como registros, puede tener una clara repercusión en el rendimiento. La tercera ventaja de este singleton static es que la destrucción de la instancia también se maneja automáticamente cuando el programa finalice. Esto hace que no tengamos que preocuparnos por destruirla manualmente y tener garantizado que se liberen todos los recursos asociados con la instancia singleton. Se trata de un tipo singleton simple, rápido y con inicio y destrucción automatizados. Pero presenta varias desventajas. En el trabajo con herencias, por ejemplo. Pero la principal desventaja se relaciona con la vida útil del objeto singleton. Se inicializa como un objeto estático antes de que el programa se empiece a ejecutar. Y el orden de inicialización de objetos estáticos en diferentes archivos no está garantizado. Esto puede ser problemático si la aplicación cuenta con más objetos estáticos que dependen del objeto estático singleton. Un ejemplo sería si el singleton es un administrador de memoria y otros objetos estáticos de la aplicación, que por lo tanto también se inicializan antes de que el programa se ejecute, utilizan el objeto singleton para esa asignación de memoria, no van a tener ninguna garantía de que el objeto singleton se haya inicializado antes de esos otros objetos también static. Este problema solo ocurre durante la fase de inicialización de objetos estáticos antes de que comience la ejecución del programa, pero puede ser un problema importante. Veremos cómo solucionarlo con otra implementación del patrón singleton en el próximo video tutorial.